Vale, pero no corramos tanto a meternos con Saúl, porque el Señor a nosotros nos ha dado claramente su palabra para que podamos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él nos ha dado su ley, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado toda su palabra. No tenemos excusas. Tú no tienes excusas, ni yo tampoco, porque Dios ha dejado muy claro quién es Él, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros, cuáles son las cosas que le gustan y las que no le gustan. Es decir, ninguno de nosotros, en el día de nuestra muerte o cuando venga Jesús en su maravillosa segunda venida, ninguno de nosotros vamos a poder decirle a Dios, es que Señor, yo no sabía nada de cómo tú eras o de cómo tú querías que yo viviera mi vida. Nadie va a poder decir esa mentira delante de Dios, porque Dios se ha revelado con claridad a nuestras vidas y no tenemos excusas. Y es un primer punto de comparación entre Saúl y nosotros. En segundo lugar, al igual que Saúl, nosotros también hemos desobedecido a Dios, ¿o no? Cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago 2:10, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Hemos sido entonces obedientes? ¿Has sido tú obediente a Dios? No creo. Es más, creo que si tenemos que a veces sabemos que hemos sido más desobedientes de lo que siquiera nos damos cuenta, porque la ley de Dios no es solamente una cosa para nuestra vida externa, para lo que hacemos con nuestras manos o para donde vamos con nuestros pies. Es que la palabra de Dios es para nuestro interior, es para nuestros pensamientos y deseos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Y hemos pecado contra todo eso. Hemos desobedecido a Dios y lo hacemos diariamente un montón de veces y ni siquiera nos afecta porque somos como somos. Pero no somos tan diferentes del rey Saúl. Nosotros también hemos incumplido la voluntad de Dios, la ley, los mandamientos, que no son malos, son buenos. Los mandamientos son buenos y son para nuestro bien. Pero admitámoslo, no somos capaces. No somos capaces de cumplir la ley de Dios, la buena voluntad de Dios. No lo podemos hacer. En tercer lugar, al igual que Saúl, nosotros también intentamos excusar nuestra desobediencia, ¿verdad? Somos expertos en excusar nuestros pecados. Expertos. Si hubiera una competición, a ver quién es el más experto, no sé quién ganaría, seguramente yo, pero sería una cosa muy reñida. Porque si hay una cosa que se nos da bien, es excusarnos. Sí, pero es que si supieras lo que me estaba pasando, estaba cansado, cuando lo dije tenía un estrés encima que no pude evitar decir esas palabras feas y tal. Es que somos expertos en excusarnos ante la esposa, el marido, los hijos o delante de quien sea. Y también delante de Dios. Y Saúl pone excusa tras excusa a Samuel para intentar justificar su simple desobediencia. No había cumplido lo que el Señor le había dicho. Punto. No, pero es que el ejército, es que el pueblo, es que me estaban diciendo, es que los animales iban a ser para sacrificios. En el fondo he sido muy espiritual, lejos de ser desobediente. Lo hemos hecho para poder ofrecer holocaustos al Señor. Qué buenos somos, ¿no? Y todo eso para intentar excusar su clara desobediencia contra el Señor. Y sugiero que nosotros también lo hacemos. Y en un sentido, el comienzo de la salvación, el comienzo de tu salvación o de mi salvación, es el momento cuando
por fin, estamos dispuestos a estar de acuerdo con Dios. Señor, tienes razón. Es verdad, no soy tan bueno. Son excusas, no valen para nada. Soy pecador. Y ese es el siguiente paso, número 4. No, es el 5, pero el número 4 es este. Al igual que Saúl, nosotros también merecemos ser rechazados por Dios. Si os dais cuenta, en 2 ocasiones, en este pasaje, el Señor dice, o Samuel dice en nombre del Señor, que el Señor ha desechado, ha rechazado a Saúl. Saúl, no sigas hablando, no sigas más, no pongas más excusas. Porque el Señor me ha dicho que te diga que, al igual que tú le has desechado a Él y no le has hecho caso, lo siento, pero el Señor me ha dicho que Él te ha rechazado a ti. No vas a seguir siendo rey. Lo siento. ¿Sabéis? Yo creo que no hay nada más triste. No hay nada más grave. No hay nada más terrible que el hecho de ser rechazados por Dios, nuestro Creador. Llegará el día cuando todos estemos delante de Él, dijo el Señor Jesucristo, y Él pondrá a algunos a su derecha y a otros a su izquierda. Hará esa tremenda separación entre unos y otros, creyentes y no creyentes, pecadores todos, pero pecadores creyentes y pecadores incrédulos que han rechazado el mensaje del Evangelio y por lo tanto ellos mismos trágicamente van a tener que ser rechazados por el Señor que ellos han rechazado. Es un día tan solemne, es un momento tan terrible que ni tenemos idea, ni siquiera nos podemos imaginar cómo será el día cuando Jesús diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que el Señor no permita que ninguno de nosotros, aquí presente esta mañana, tenga que escuchar a Jesús decirle esas palabras. El infierno que existe, según la Biblia, consiste en ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Eso es el infierno. Ser excluidos de la presencia de Dios, pero para siempre, sin esperanza. Y todavía estás a tiempo para no tener que experimentar eso. Todavía estás a tiempo para abrazar, aceptar, decir sí a la buena noticia del Evangelio para no tener que ser rechazado en el día del juicio final. Estamos a tiempo. Hoy, el 20 de octubre de 2019, es todavía un día de esperanza, es un día de salvación. Estás a tiempo, estamos a tiempo. Número 5. Al igual que Saúl, nosotros también necesitamos reconocer y confesar nuestros pecados. Versículo 24, lo hemos visto antes. Dice: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, Samuel. Temía al pueblo. Al final, Saúl tiene que reconocerlo, tiene que decirlo, tiene que confesar sus pecados, porque podemos poner todas las excusas que seamos capaces de poner, pero llegará el día del silencio, cuando ya no nos queden en la boca más excusas. Dice en Romanos 3 que cuando venga el juicio final, toda boca se cerrará y ya nadie podrá decir nada en su propia defensa, porque todo el mundo sabrá que no tienen defensa. Jesús es nuestra única defensa ante el juicio final.
pero necesitamos por lo menos hacer lo que hizo Saúl. Eso como mínimo. Es reconocer y confesar. Hemos pecado. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Primero a sí mismo, cuando el Señor hizo que volviera en sí y dijo, voy a volver a mi padre y tal, y voy a decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo más. Y esa luz que entró en su mente fue el comienzo de su regreso a su casa y su aceptación y su salvación, podemos decir. Y todavía nosotros podemos ponernos delante de Dios, quizás después de años de decir que no me interesa, que no lo creo, que no lo voy a creer, que no me hables más. Pero todavía podemos ponernos delante de Dios y decir, Señor, es verdad, tu palabra es verdad, el Evangelio es verdad, ahora lo entiendo. Yo soy pecador, más de lo que me daba cuenta antes. Cuando Pablo dice que es el primero de los pecadores, en mi opinión, no es porque él fuera tan malo, por encima de cualquier otro, sino porque él llegó a verse a la luz de la santidad de Dios y a la luz de la maravilla del Evangelio. Y él llegó a verse como si fuera el peor de los pecadores, aunque no lo fuera objetivamente. Y tú y yo necesitamos vernos en el espejo de esa manera. No somos asesinos, no somos terroristas, no somos no sé cuánto. No importa. Somos lo que somos, pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Y esa misericordia está disponible en la persona de Jesús. Y voy a dar un salto con eso. Al final, por amor al tiempo, por el calor que estáis pasando. Número 6. Necesitamos arrepentirnos. Yo no sé si Saúl lo hizo o no, porque es difícil. Una cosa es decir, es verdad, he pecado. Pero es la diferencia entre Judas Iscariote y Simón Pedro. Los dos pecaron gravemente, pero uno de los dos, Judas, solo tuvo remordimiento y se ahogó y fue al infierno. Pero Pedro, después de negar al Señor 3 veces, él sí que se arrepintió. Y fue restaurado y fue usado por el Señor durante 30, 40 años más. ¿A quién te pareces más? ¿A Judas o a Simón Pedro? Lo que hace falta es arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y el arrepentimiento implica un cambio, primero un cambio de corazón. Y luego ese cambio se va mostrando en cómo vivimos, en qué hacemos, qué no hacemos. Pero nace primero en el corazón. Pero finalmente, al igual que Saúl, nosotros también necesitamos la misericordia de Dios en Cristo. Y otra vez, yo no sé si el Señor tuvo misericordia o no de Saúl, porque hay cosas que no podemos saber en la Biblia, porque no nos da la Biblia más información de la que nos da y no podemos juzgar cuando no hay más información. Pero Saúl, después de un comienzo prometedor, todo es cuesta abajo después y termina muy mal. Y yo no sé, yo no me atrevería a decir si veremos a Saúl en el cielo o no. El Señor es el juez. Pero lo que sí sé es que la única esperanza de Saúl y la única esperanza para cualquiera de nosotros es la misericordia de Dios en Cristo. En este pasaje es verdad, vemos a un Dios santo, un Dios justo, un Dios que castiga. No podemos negar lo que es evidente en este pasaje y en toda la Biblia. Dios es un Dios de ira, no lo podemos negar por mucho que queramos. Todo eso es verdad. Pero si hay un evangelio, si hay una buena noticia, es porque Dios también es un Dios
grande en misericordia. Su misericordia es cuando no nos da el castigo que merecemos por ser lo que somos. Es cuando Dios pone sobre su propio Hijo lo que tiene que haber puesto sobre mí y sobre ti. Es cuando hay un sustituto colgado en una cruz delante de nuestros ojos de fe. Y en esa cruz está aquel Cordero de Dios dispuesto a sufrir en tu lugar y en mi lugar. No es que nadie pague la culpa, es que la pagó Él, para que tú y yo no tuviésemos que pagar lo que merecíamos pagar. Ese es el Evangelio. Jesús es el Evangelio, la cruz es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias realzan la buena noticia. Y hemos llegado, y con esto termino, en este primer libro de Samuel, hemos llegado justamente al punto central del libro entero. Primero de Samuel tiene 31 capítulos, ya hemos hecho 15 y nos quedan 16, más o menos la mitad. Hasta ahora ha sido un libro sobre Samuel y sobre Saúl. Y a partir del siguiente versículo, capítulo 16, versículo 1, entra en el escenario otro personaje que va a dominar el resto de este libro y el siguiente, que se llama David. Y de la misma manera que Saúl nos representa a nosotros, David apunta a Cristo. Cristo, el gran hijo o descendiente de David. Cristo, nuestro David. Porque todos nosotros, como Saúl, somos grandes pecadores. Pero Jesús, nuestro gran David, es un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros.